Hola. Muy buenas. Ya comenzamos así el viernes. Sí. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Tengo acá la cámara, ¿no? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Belu? ¿Cómo estás? Hace Todo bien, todo ¿cuánto? bien. Viernes que no nos vemos. Mal. Sí, no, todo bien. Con un poco de frío, pero bien. Mal, sí, Estos ¿no? días Estamos hizo mucho frío. como que se adelantó un poco la ola de invierno. Sí, sí, Llegó sí, tal antes, cual. era supuestamente el 21 y bueno, ya el 21 teníamos como, no sé, ponele, cerca, no me acuerdo, tirando a La Matanza, habían como -2 grados, no me acuerdo, chicos, no me Sí, maten, sí, pero sí. estaba fuerte, Sí, fuerte, está fuerte. perfecto para ver el programa. Para pochoclos, mate, Sí, pochoclo, bizcochitos, don Satur, ok. tal cual, tal cual. ¿Vos cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, no, hoy ya fue terminar semana de exámenes, es como que listo, ya está, Sí, podemos descansar, ¿no? podemos descansar, después vienen los finales, pero es como más, bueno, tranquilo, 8 horas, pero es como que ya está, listo. Entonces, bueno, sí, Claro. es como que el viernes final, ¿viste? Es como el, Sí, así. sí, tal cual. Tal Y cual. Bueno, para hoy colmo, sí. hoy hay tema, ¿qué tema toca? Sí, hoy segunda parte de Es ser verdad, más y más como Jesús. O sea, no es, solamente es nos quedamos cierto. con un más, sino con dos más. Le ponemos dos. Exactamente, exactamente. Y bueno, tenemos unos gran invitados, Bueno, vamos a espectaculares, unos genios. empezar a que pasen los invitados ahí. Bueno, queremos darle las bienvenidas a nuestros invitados. Sí, a Joaco ¿Cómo y a Carly. están? Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo Qué anda? ¿Todo ¿Cómo bien? privilegio estuvo su estar acá con semana? ustedes. ¿Cómo? Perdón, se me cortó un ¿Cómo poquito. estuvo su semana? ¿Todo bien? Ah, bien. Bien, de descanso más que nada esta semana. Previa a los finales y a empezar a Ay, preparar. no. Así que Sí, yo estoy al revés que Yo tipo varios. salí de ahí. Claro. Fue como, ok. Bien. Bien, bien. Quisiera estar en el modo Nico. Modo Ay, da Nico. igual. ay, Mónico. Saliendo, Saliendo de la saliendo de etapa la gran saliendo tribulación. de la gran tribulación. De las trompetas ahí, de las copas, no, no, terrible. Muy bien, chicos. Hoy toca un tema muy bueno, la verdad. Segunda parte, pero creo que más especial. Va a ser como más dinámica la cosa, más suelta también. Así que, bueno, si quieren podemos ahora empezar a hablar. Dale. El tema, parte Le damos. 2. Hay mucho que hablar de este tema. Claro, Hay mucho que hablar. Es eso. Es la primera Por vez Bueno, que se tenemos hace que. parte 2, ¿no? De un tema, ¿o no? ya la vez No, el anterior, el programa viernes anterior, sí, se hizo Ok. otra parte 2 ya. Así que es sí. Bien. es como Segunda. ay, no, la segunda Segunda parte parte 2. 2. La segunda Claro. parte 2. Es como muy. Para. Es como el UPD de la secundaria, ¿viste? El último primer día. Medio que te marea. Claro. Mal, sí, ¿no? Como te tiraban los memes de wow, feliz fin de año. Y comenzaba, era ya 31 de diciembre, comenzaba 1 de enero. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? Ya para despegar y ver cómo el espíritu va guiando la conversación. La primera es así. Dice, ¿qué tiene que ver? Disculpen, ¿eh? Ok, Cambió la ¿qué pregunta. tiene que ver el mérito propio con ser como Jesús? Qué tema. Tan. El mérito propio. Como, o sea, cuando hablamos de mérito propio tiene que ver con nuestras fuerzas, ¿no? Básicamente, creo, ¿no? Como hacerlo Creo por que nuestro propio lado. está orientada a eso. Sí, sí. Bien. Y... Yo creo. Perdón, quiero acotar ahí. Sí, dale, dale. Perdón, amigo.
No, dale. que es parte de mérito propio y también es parte de haber sido escogidos. O sea, como dice la palabra, Él nos amó primero, nos escogió primero. No sé si hay una respuesta determinante de no o sí. Creo que por eso hablamos de que es como bastante amplia la respuesta, ¿no? Pero más allá de nuestros propios méritos es todo lo que el trasfondo ¿no? que mencionaba de que Él nos escogió primero y Claro. por la obra de su Espíritu Santo es que podemos ir pareciéndonos a Jesús, ¿no? Perdón, Joa, te interrumpí ahí. No, te estaba doy el pensando, lugar nuevamente. tranqui, amiga. Te vi. No, flexivo. pero es tremendo hablar de mérito propio. Pero yo creo que muchas veces nos la rebuscamos como queriendo imitar. Hay veces que primero creo que lo que sucede es que nos olvidamos que el fin es imitar a Jesús. Como que nos volcamos tanto en, no sé, agradar a Dios y terminamos encerrándolo en una cajita de, che, tengo que hacer cosas buenas o tengo que dejar de hacer ciertas cosas y nos olvidamos como el fin de todo, que es imitar a aquel con el que estamos relacionándonos, ¿no? Y cumplir un propósito. Y creo que cuando se trata de mérito propio o de nuestras fuerzas o tratar de ser igual a Jesús por lo que nosotros podemos hacer, terminamos un poco que fallando o cargándonos con una mochila muy pesada. O sea, por eso creo que está la invitación de Jesús a ir hacia Él. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, ¿no? En mí hallarán descanso, porque mi yugo es ligero, liviano, ¿no? Mi carga no es pesada. Y muchas veces sí nos terminamos cargando con el hecho de llevar la carga de Jesús o de cumplir con la vida que la palabra nos pide que vivamos, porque no lo estamos haciendo unidos a Jesús. O sea, queremos imitar a Jesús sin estar unidos a Él, básicamente. Y no se puede. O sea, creo que cuando querés imitar a alguien tenés que, creo que un poco lo decía Carly hoy cuando estábamos charlando, ¿no? Cuando queremos imitar a alguien tenemos que estar bien cerquita de él. Ahora me viene la imagen de, ¿vieron los imitadores? O sea, las personas, o sea, los actores que se dedican a imitar a otras personas. No, por ejemplo, no me sale ahora el nombre de este imitador, que agarran, se visten, se ponen máscara de algún otro famoso y tratan de imitarlo. ¿Qué hacen previamente? Estudian de cerca a la persona. La estudian, la memorizan y ven bien cuáles son sus actitudes, cómo se mueve, hasta cómo gesticula, cómo todo, cómo cada detalle, cómo para imitarlo de manera efectiva, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de imitar a alguien que no conocemos, que no estamos cerca de él, se vuelve muy pesada la tarea, ¿no? Y segundo, que se termina distorsionando un poco, ¿no? Porque, o sea, en el imitar sin conocer tanto de cerca a la persona, a Jesucristo en este caso, quizás nos termina desviando y no sé, bueno, la persona es buena, entonces voy a actuar con bondad, pero de acuerdo a mi bondad, quizás, y no a la bondad de la persona que busco imitar. Y quizás en el medio encima se entromete nuestra naturaleza pecaminosa y somos bondadosos, pero desde una naturaleza egoísta. Buscamos ser buenos nada más para mostrarnos de una manera, caretas, quiero ser visto por los demás, hacer obras para otros, y eso claramente no es lo que nos pidió Jesús. O sea, Jesús dijo que demos una ofrenda y que ni siquiera nuestra mano derecha sepa lo que nuestra izquierda hace, ¿no? Y creo que si en ese proceso de imitar a Jesús no circuncidamos el corazón como lo dice la palabra, y eso lo hace solamente el Espíritu Santo, no podremos imitar a Jesús. Entonces, de nuevo, méritos o esfuerzos, creo que muchas veces está bueno
como hacer el esfuerzo de orar, de ayunar, de leer la palabra en pos de alcanzar ese objetivo. Pero si yo no tengo esa intimidad y no me esfuerzo por tenerla, es muy difícil que yo sin esa intimidad vaya y pueda reflejar la imagen de Cristo, ¿no? Así que creo que por algo Dios nos dio su Espíritu. Creo que muchas veces desestimamos el poder de su Espíritu para cumplir esta tarea, ¿no? Y a la verdad, hoy lo charlamos de nuevo también con Carly, la única manera de que Cristo pudo vivir como vivió y que nos dejó como un ejemplo para que lo imitemos fue por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en el Hijo, en Cristo, está en nosotros hoy, para que podamos vivir de esa manera. Entonces, hay veces que me encanta, creo que ya la mencioné esta frase, pero me voló tanto la cabeza. La tiró un pastor, Josías García, que dijo: a veces nos esforzamos para no humillarnos. Porque hay veces que nos cuesta más humillarnos, rendirnos ante Dios, y nos seguimos esforzando. Bueno, voy a servir, la verdad que no estoy pudiendo con mi carácter, voy a servir, o no estoy pudiendo con algunas impurezas, voy a servir, así imito a Jesús de alguna manera, en mis fuerzas. Pero bueno, creo que el mérito es humillarse. Creo que es por ahí. También cuando estás en esa intimidad, ¿no? Porque yo por ahí hoy cuando charlamos lo planteaba en términos de cuando admiramos a una persona, a veces pensándolo en términos terrenales, no sé, quiero ser como tal, o hay gente que quiere ser como su padre, hay gente que quiere ser como un pastor, o como un famoso, como quien sea, alguien a quien admiran. Entonces, ¿qué empezás a hacer cuando querés ser como alguien? Empezás a conocerlo, te querés acercar, si tiene libros, querés leer sus libros, y si es un pastor y tiene prédicas, empezás a ver sus prédicas, y ya después deja de ser un esfuerzo, el ayunar, el obedecer la palabra, y pasa a ser un deseo, una necesidad, ¿no? O sea, cuando estás en esa intimidad que es pasar tiempo con Él en silencio, porque se habla mucho, ¿no? De esto de que llegamos a veces a la oración, que la oración en realidad es una comunicación con el Señor, y a veces nosotros lo hacemos unidireccional, o sea, sale de nosotros hacia Él. Sabemos que nos escucha, ¿sí? Esto no quita que no nos escuche, pero llegamos y bla, 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 quiero, pido, y nos perdemos la parte más hermosa, que es quedarnos quietos y pedirle justamente a su Espíritu Santo que la palabra dice que nos va a revelar todas las cosas, ¿no? Y a veces no damos ese lugar para la revelación de su persona. O sea, tengo un amigo que me enseñó, ¿no? De esto, de buscar de él, del Espíritu Santo, de Jesús, como un amigo, llegar y pasar tiempo con él, ¿no? Darle lugar a hablar, porque es súper incómodo ir a visitar a un amigo y que solo hable él. Y es una práctica, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo hago esto? Porque es que yo toda mi vida tuve intimidad con Jesús, o sea, vamos a ser francos. Algunas veces, no, ahora ya no, pero me costaba, ¿no? Era como, bueno, hay otras distracciones primero. Entonces por ahí el mérito va por ese lado, por empezar a dejar esas distracciones y empezar a conocerlo, y después te vas enamorando. O sea, después es un camino de ida, como dicen, ¿no? Así que quería agregar eso un poco de la intimidad. Sí, tal cual. Y creo que también es el tema de, bueno, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué buscamos más de Dios? ¿Por qué tenemos más intimidad? ¿Por qué queremos ser como Jesús? O sea, porque hay un porqué. Es para que todo el mundo crea, para que tengan ese amor y conozcan a ese Jesús, ¿no? A través de nosotros, y a veces sin darnos cuenta, porque no es que decimos, bueno, ahora me pongo en modo Jesús, ahora me pongo en modo Belén, no, o sea, es como que sale natural, pero porque, como lo que decían ustedes, porque lo carnalizamos, porque tenemos esa intimidad con Dios y lo conocemos, sobre todo. Y con respecto a esto también quiero ya hacer la segunda pregunta, que también es picante. Hablar ahora de ser como Jesús. ¿Puede haber ciertas barreras, esto quiere decir mentales, emocionales, espirituales, que nos limiten
¿Y cómo podemos vencer estas barreras? Sí, a ver, Claro. La picante de hoy. No sé si querés responder vos primero, Carly. Dale, igual como decíamos, no hay una respuesta determinada, sino que esto es muy amplio y podríamos ir por varios caminos, ¿no? Pero si tengo que pensar ahora, se me ocurre, bueno, de la mano de lo que venía hablando, puedo empezar diciendo, bueno, hay muchas distracciones. El enemigo justamente no quiere que nos acerquemos a Jesús porque Él es el que transforma nuestras vidas, ¿no? En la intimidad, pasando tiempo en silencio, escuchándolo, conociéndolo, es donde nuestra vida es transformada. O sea, si yo pienso mi vida antes de conocer a Jesús en intimidad y ahora digo, era súper ordinaria, ¿no? Y puedo decir porque, y capaz que sigue siendo ordinaria para otros, pero mi vida, en lo que, cómo la vivo, cómo la experimento desde que conocí a Jesús y paso tiempo con Él y todo, fue transformada, o sea, y puede pasar lo que sea, pero si, no sé, puedo tener un mal día, todo, y quiero llegar y estar con Él. Puedo tener un día excelente y quiero llegar y estar con Él, ¿no? Pero como barrera se puede levantar, no sé, cuando nos iniciamos, ¿no? Porque llega un punto que empezás a desear tanto estar con Él que no, como que las distracciones pierden valor, como dice la palabra, ¿no? Doy por pérdida todo lo que consideraba de valor a fin de conocer a Cristo, ¿no? Pero previo a ese deseo, a ese anhelo de conocerlo, hay cosas como, no sé, de la vida cotidiana, ver series, ver películas, poner por encima de los deseos de Jesús justamente mis deseos, ¿no? Yo creo que esa es una barrera. No está mal tener deseos, de hecho muchos deseos que están en nuestro corazón los pone el Señor, pero cuando los hacemos como los amos de nuestra vida, se hace una barrera, ¿no? Y empiezo a desear, bueno, recibirme y solo me dedico a estudiar o solo me dedico a irme a pasear con mis amigos o solo me dedico a entrenar o solo me dedico a mirar series y bueno, y voy los sábados a la iglesia y ya está. Y bueno, creo que estamos todos de acuerdo, tanto nosotros acá como cualquiera que esté leyendo, escuchando, lo que sea, que no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Es solamente ir a una iglesia y recibir ahí, porque la vida con Jesús es todos los días, y entonces de a poco se trata de esas barreras, ¿no? Una de esas puede ser las distracciones, después también sí, en lo emocional, en lo espiritual, bueno, es súper amplio. No sé, Joa, si querés acotar algo y después sigo, porque si no me puedo extender un montón acá. En primer lugar, tiraste algo muy, muy fuerte, amiga, que tiene que ver con esto de que el enemigo no quiere que estemos en intimidad con Dios, porque creo que, o sea, estamos hablando de ser como Jesús, ¿no? Pero se conecta totalmente con la intimidad, porque ahí es que es como, de ahí nace todo. Ahí conocemos más a Dios. Creo que un poco la vez anterior hablábamos, ¿no? De que lo que se nos revela de Cristo en la intimidad es lo que después podemos reflejar a otros, ¿no? Sin esa dinámica en intimidad es imposible reflejar a Cristo. Podemos memorizar cosas, podemos saber intelectualmente, como conocimiento, qué es lo que hacía Jesús y demás, pero realmente empezamos a manifestar su esencia y su naturaleza cuando vivimos en intimidad con Él. Y hay algo que dijiste, amiga, que quiero enfatizarlo, es eso de que el enemigo no quiere que tengamos intimidad con Dios y por ende no quiere que una iglesia sea transformada para que lo refleje a Él y cumpla su propósito sobre la tierra. Entonces creo que esto da entendimiento a los hijos, nos da entendimiento de básicamente, valga la redundancia, ¿no? De entender que no tenemos que ser víctimas de un mundo espiritual que va en contra de nosotros, sino tomar nuestra autoridad en Cristo Jesús, ¿no? Él nos dio autoridad, Él nos sentó en lugares de autoridad por gracia pura, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que muchas veces
nos posicionamos como víctimas de un mundo espiritual, como no, Satanás me tienta, Satanás me distrae, me manda dardos y todo, pero no nos paramos y decimos, che, en el nombre de Jesús retrocedes de mi vida. O sea, no podés tocar mi intimidad. Y creo que el Señor en este día quiere darte este entendimiento, ahí que estás del otro lado, de que no sos víctima de un mundo espiritual, sino que Dios te dio las armas espirituales para que luches aguerridamente por tu intimidad. ¿Sí? Ahí es donde está todo, donde vas a poder reflejar a Cristo, que es uno de los principales propósitos que hay sobre tu vida. Después sí hay ministerio, hay roles, hay pastoral, hay profético, hay esto y lo otro, pero el principal rol es que vos seas como los primeros y mejores frutos de la creación, como lo dice Santiago. Y Dios te da entendimiento hoy para que tomes las armas espirituales y que quizás venís desanimado con el tema de la intimidad, quizás venís sin ganas, venís fatigado, agobiado. Bueno, toma autoridad, toma tu lugar en Cristo. Ya no seas víctima del mundo espiritual. Dios te dio la victoria, Jesucristo te dio la victoria en la cruz, ¿sí? Sentía eso hoy. Y después, nada, o sea, se me venía Romanos 12:2, que también hoy lo charlábamos, spoileamos con Carly. Uy, Uy, ¿se fue? ahí está, Ahí volvió. volvió. Pero Romanos 12:2, ¿no? Que es tan conocido, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Y muchas veces lo que nos limita a la hora de dejar a Jesús y mostrar su carácter, su esencia, su naturaleza a otros, es que estamos amoldados no a la imagen de Cristo, sino a la imagen del mundo. Entonces es necesario que primero nuestra mente, como dice, sea renovada. ¿Y qué quiere decir esto? Que no estamos en esta vida, en este mundo, para caminar en los propósitos de este mundo o alineados al modo de vivir de este mundo, sino que fuimos escogidos, apartados para Dios, para vivir su vida, ¿no? Y las verdades de Dios son las que renuevan nuestra mente, ¿no? Saber que somos santos en Cristo, saber que somos hijos, saber que somos nuevos en Él, somos nuevas criaturas, creados para la santidad, para ser intachables delante de Dios, ¿no? Y por último dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y por último, realmente, así me callo y le doy lugar a Carly Potter, pero si no me pongo re Charlotte. Pero dice comprobar, ¿no? Y me llamaba la atención esa palabra el otro día que leí hasta este versículo. Y profundizaba un poco, y comprobar tiene que ver con no solamente lo que uno puede conocer, sino ese conocimiento poder decir que es verdad en nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo que poníamos hoy era, si vos te compras un celular, sabés que tiene ciertas características, ¿no? Sabés que tiene buena cámara, sabés que tiene tal memoria, sabés que, no sé qué más puede tener un celular, pero sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo sabes que ese celular es bueno? No lo vas a ver desde afuera de la cajita y decir, che, este celular tiene buena cámara, tiene esto, tiene lo otro. Sí, o sea, por fe tiene, podemos decirlo. Pero ¿cómo comprobamos? Sacándolo de la caja, poniéndolo en acción y verificando que tiene buena cámara, que tiene buena memoria, que tiene buen sonido, poniendo música, claro, etcétera, etcétera. ¿Cómo comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Caminando en ella. ¿Y cómo hacer eso? Renovando nuestra mente. No amoldándonos al esquema del mundo, a las estructuras del mundo, sino a las estructuras de Dios, a las verdades de Él. Y por ende, ser transformados en nuestro modo de vivir, ¿no? Eso creo que es lo que muchas veces nos limita. El molde con el que estamos amoldados, básicamente. Además, es como que vos también lo que estás hablando es... también está relacionado con respecto al fruto, porque es como que uno en un momento se da cuenta cuando... Ay, disculpen, es que uno se da cuenta el tipo de fruto, porque cuando uno, digamos, estuvo de los dos lados, o sea, uno
estuvo al lado del mundo y comprobó ya que bueno, esto es lo que yo hago y estos son los frutos, y uno comprueba lo que es el reino de los cielos, lo que bueno, el Señor vino a predicar, que es un fruto totalmente diferente. Y es como que muchas veces la religiosidad, o sea, el espíritu religioso ha tratado de pintar eso de una manera diferente de lo que realmente es. Por ejemplo, un ejemplo de que yo creía era que Dios era aburrido, ¿viste? Eso es lo que yo creía antes. Pero cuando uno, exactamente lo que ustedes dicen, cuando uno profundiza en esto, y a uno se le van rompiendo los paradigmas que son como barreras que impiden que vos te comuniques con el Padre, porque es como que vos pensás, tenés una cierta imagen, o una imagen que a vos te insertaron antes incluso de leer la palabra. Porque hay quienes que, bueno, directamente no tuvieron paradigmas de ningún tipo, leyeron la palabra y la gente se le abre el coco así y el tipo, wow, increíble. Pero algunos ya es como que ya veníamos con algunas cosas que nos habían dicho o que habíamos creído antes y bueno. Pero el punto es que es ese como redescubrimiento de lo maravilloso. Uno pensaba, no sé, como que el enemigo te decía, no, pero Dios es aburrido, ¿qué vas a hacer con Dios? Mira, si vos tenés que hacer esto y aquello, y uno se encuentra después con la verdad, se encuentra después toda la verdad, y uno dice, wow, hay muchas cosas que uno no sabía, revelación que le llena a uno, y es como que esa revelación después fluye a otros. Son como ríos, es como la corriente de un río. Yo me acuerdo, una vez viajé a Córdoba a un lugar y son como las crecientes de los ríos, o sea, es como que hay algo que no puede parar esa cosa. Además de que crece, es como que es imparable, como un río, es como que es muy difícil que el río pare. Yo me acuerdo una vez, estábamos caminando y se llevó el puente, se llevó la barandilla del puente, es como que es ese río que se lleva todo escombro y todo paradigma, toda cosa que uno antes eran como conceptos que impedían que uno se acercara al Señor. Y uno está en ese constante redescubrimiento y es verdad de lo que ustedes dicen, que uno va conociendo a Jesús a medida que va, pero es como que es una transformación hecha por Él en nosotros. Es como que Él, o sea, no es como un esfuerzo humano, es como que es el Espíritu dentro de nosotros, que es como dice la palabra, es como que hace me sale decir, genera el hacer, el querer como el hacer. Pero es como que genera eso. Genera ese como La querer, coherencia. ese hacer. Claro, como ese fluir. Si me permiten, quiero sumar algo clave de la mano de lo que vienen hablando. Bueno, me acordé de una canción que si hubiera sabido que esto se sentía así, me entregaba fácil, no me negaba. O sea, y es eso, ¿no? Que vos decías, de haber vivido una vida tal vez o un tiempo sin Dios y pensás que es aburrido y después cuando lo conocés te das cuenta de nada que ver, o sea, realmente es hermoso. Y de la mano de lo que decía Joa, ¿no? De no ser víctimas de la influencia del enemigo, me venía esta palabra, ¿no? De fortalezas. Porque como vos decías, Nico, creo que estabas hablando de, me enseñan una imagen de Dios, incluso no fuimos a la fuente verdadera, ¿no? Porque a veces tenemos una imagen de Dios de cosas que escuchamos de los hombres y no de lo que realmente nos es revelado en la palabra. Y justamente, o sea, bueno, esas mentiras empiezan a caer cuando vas a la verdad, ¿no? Pero me acordaba de esta palabra que está en 2 de Corintios, que dice 2 Corintios 10, perdón, pero tenía que traerlo, así que el versículo 3 en adelante, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, de la mano de la pregunta, ¿no? Si hay barreras, sí, hay barreras emocionales, mentales, también materiales, ¿no? Como lo que hablábamos de las distracciones y todo, pero De identidad, está ¿no? en nosotros. ¿Cómo? De identidad también, digo, para sumar. También. Sí. Y está en nosotros decir, bueno, no, estos pensamientos no me pertenecen, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y yo antes me preguntaba, uy, ¿cómo hago para, como dice la palabra, piensen en todo lo bueno, en toda la agradable? Y bueno, creo que va siendo revelado a medida que se lo vas pidiendo, ¿no? Y que vas teniendo ese tiempo de estar con él. Y él de a poco va dándote a conocer todo eso, pero es como una de las maneras de ir venciendo esas barreras. ¿Que es fácil? No, no es fácil, es muy difícil. No sé si muy difícil, pero es un proceso. Y tenemos que ser pacientes, sabiendo que tiene una recompensa maravillosa, ¿no? Como Jesús nos exhorta a orar, entra a tu pieza, orá, y el Padre que ve los secretos te va a recompensar. Y recompensar no es que vienen recompensas materiales y etcétera. No, es ser hijo de Dios, o sea, es apropiarte de ese derecho de ser hijo, ¿no? Porque ya somos hijos, le entregamos nuestra vida a Cristo, pero nosotros nos tenemos que apropiar de esos derechos que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Así que bueno, quería comentar eso y me calmo. Me pongo el freno de mano. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Iba a decir lo mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Y mientras decías lo de la fuente, ¿no, amiga? Se me venía el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿no? O sea, en un momento le dice, o sea, pero el que beba... Le avisamos a la gente que hoy seguimos hasta las 10. Perdón. Perdón. Apasiona. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, no hablando del pozo de agua. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y, o sea, creo que el tema de la vida eterna también tiene dos como formas de verlo en algún sentido. Uno como el lugar al que vamos a llegar, ¿no? La vida eterna, o sea, netamente empezar a vivir eternamente, ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber llanto, vamos a estar en la presencia de Dios cara a cara, o sea, lo vamos a ver a Él. Pero al mismo tiempo la vida eterna es la que Él ya nos dio y la que puede desde ahora empezar a brotar, claro, ¿no? De nuestras vidas, como vida, una vida nueva, un nuevo modo de andar, la vida eterna. Y nada, bueno, ahí es abrir otro tema, ¿no? Pero me venía eso, mejor lo dejamos ahí para que la gente pueda cenar. No, pero para que la gente pueda comer, pueda dormir. Pero está muy relacionado porque es como verdad, porque uno... yo en un momento tenía un concepto materialista, a mí era materialista, era como que a mí no me sacabas, más o menos me era difícil salirme de lo material. Pero yo me daba cuenta, haciendo en perspectiva hace un 2019, un poquito de años atrás, y yo decía, esto no, es como que tener muchas cosas o tener mucho, porque yo pensaba en ese momento que tener mucho era que me llenaba. Al principio lo comenzaba a disfrutar, pero al principio y después es como que se diluía, como que no... Como que perdía el sentido, pasó una semana, dos, un mes y ya como que querías algo nuevo porque sentías como, no sé, ese constante sentir expectativa. Y después de que el Señor me mete en una relación y todo lo demás, es como que es exactamente como eso que vos decís, esa vida que uno se empieza a generar. Es como que, claro, uno pensaba que la vida era como que, bueno, no sé, tener más cosas o tener más X, pues
puedes llamarlo reconocimiento o tales cosas, que yo creo que en realidad el Señor no está en contra de eso, pero es cuando eso ocupa el lugar del Señor, es como que se opaca. Es como que, no sé, es como que es diluirlo. O sea, ponele algo que tendría que ser disfrutable, supongámonos, no lo termina haciendo porque es como que ocupa el lugar que el Señor tiene que ocupar. Yo me acuerdo que a mí una vez el Señor me dio esta imagen de como muchas esferas grises girando alrededor, y cuando Él era el centro había luz y todo lo demás era luz y todo lo demás era como que brillaba, se volvía... Es como que cuando el Señor está en el centro, que es la vida, uno puede disfrutar más las cosas. Y sin los excesos, pero tampoco es como que está esa necesidad de que necesito esto, sino de que como soy llenado por el Señor, y bueno, yo les digo algo, yo desde lo maravilloso es que el Señor lleva a vivir una constante expectativa. Una constante expectativa. O sea, yo la expectativa que yo quería, yo la buscaba en las cosas. También sin una expectativa, un tramo de expectativa, no sabías ni de qué expectativa. Pero tenías expectativa en tu espíritu, los sentías como algo emergente. Es como que en tu espíritu vos sabías lo que venía. Y es como esa vida. Yo lo sentía así, yo sentía esa diferencia como estar lleno de vida. Como ser libre. Ser libre, en el sentido de que uno puede disfrutar. Porque capaz que uno pensaba, bueno, al principio es disfrutable algunas cosas, pero después no lo son. Y como te convertías esclavo de esas cosas, porque lo que realmente buscabas era lo eterno, y en las cosas materiales lamentablemente no está lo eterno. Entonces, no digo que hay cosas más, no digo que es, o sea, ver películas, todo lo demás no está mal, pero en esto, claro, de que es como que pierden el gusto cuando intentan ocupar el lugar que es el del Señor. Es como que se diluye. Bueno, Me es que en ese sentido creo que esa es la vida abundante que Jesús nos prometió. O sea, yo sé que en este mundo a veces es una necesidad todo lo que es lo material y demás, es entendible, pero a decir verdad, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero en otro sentido, de vivir plenamente, de vivir en libertad, de vivir, digamos, con gozo, vivir conociéndolo, vivir, digamos, una vida plena, básicamente. Eso lo define todo, creo. Sin ser esclavos de lo que antes nos subyugaba, de los hábitos del cuerpo, de los malos deseos que atentan contra nuestra vida. O sea, esa es la vida abundante que nos vino a dar. Y como vos decías, ahí Bian te dijo muchas veces expectativa. Expectativa. Pero, sí, porque... Sí. Y o sea, hoy podemos vivir con expectativa, me tomo de la palabra que mencionaste, porque va a llegar el momento en el que vamos a vivir eternamente la vida que Jesús nos dio. Y cuando estemos en esa eternidad nos vamos a dar cuenta que hasta quizás nos estuvimos poniendo ansiosos o preocupando demasiado por cosas que iban a perecer en algún momento. Y va a quedar solamente lo inconmovible, lo que no perece, que es la vida que Jesús nos promete. En ese día, o sea, vamos a realmente vivir en plenitud la plenitud que Él nos prometió, ¿no? Así que como que esa es la gran expectativa. Hashtag ya, expectativa. Hashtag gran expectativa. Hashtag expectativa de todo. Vuela en Twitter. ¿Puedo agregar algo también?
Súper. respecto a esto justamente de que Él es nuestra plenitud, ¿no? Y justamente en Efesios 4 recién me acordaba cuando la palabra habla de que el que descendió, o sea, que Jesús vino a la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo lo tomo para mi vida, o sea, Él vino a llenar mi vida, justamente de las carencias que trataba de suplir con cosas materiales, fueron suplidas por Él. Y es eso, ¿no? Nuestra plenitud, Él es nuestra fuente. Me acordé también, ahora que vos dijiste, Nico, que te venía una imagen, justo el otro día en el culto sobrenatural, en un momento estaban profetizando, a mí me vino una imagen de fuentes. O sea, y no puedo explicar el tipo de fuentes que eran porque no eran como, yo lo puse en términos de USB, pero eran como, ¿viste cuando conectás, no sé, el cable a la compu que le da electricidad? Es como una fuente, Sí. bueno, en ese momento el Señor me mostraba como Él lo que hace es desconectar de las fuentes incorrectas y nos conecta a la fuente correcta, que es Él, y me traía la palabra que está en Salmos 87:7 y que dice, todas mis fuentes están en ti. O sea, y esa es la verdadera plenitud, ¿no? La vida con Él. Y bueno, nada, lo quería compartir, que sumado a esto que hablaban de la plenitud en Él. Impresionante. Wow. Muy bueno. Te hago una preguntita, ¿no? Creo. Sí. Porque Creo que no- sí, che. No por ser estructurado, pero Creo que... que hago, bueno, agarramos esta. Mira, esta está buena. Mira. ¿Por qué es importante anhelar y buscar ser cada vez más como Jesús? tremendo. ¿Por qué no hay por qué? ¿Por qué no hay por qué con la chica? No hay por qué. Perdonen. Tremendo. Es que un poco la respuesta a esta pregunta, como en parte se fue respondiendo en lo último que fuimos diciendo. Claro, como que ya lo respondimos. Pero creo que para esto se responde con un versículo de Santiago, que es el que antes como parafraseé, que dice, por Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Para qué? Propósito, ¿no? Cuando dice para qué, yo me pongo en la cabeza propósito. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. O sea, hijos creados a su imagen. El mundo nos había, digamos, distorsionado de la imagen de Dios, había como medio borroneado, estaba medio nublada, medio así, como no clara la imagen de Dios en la humanidad, pero Él nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra de verdad, ¿no? Para que fuéramos, o sea, restaurados, básicamente, como los primeros frutos y mejores de su creación. O sea, para que seamos realmente conforme a su imagen. Recordamos que estamos hablando de eso, de ser como Jesús. ¿Cómo ser como Jesús? Y anhelar esa vida básicamente es anhelar el propósito que Dios determinó desde la eternidad sobre nuestras vidas. Darle gloria por medio de nuestro modo de vivir. Que Él se lleve la gloria, que Él sea visto en la iglesia, que Él sea visto en cada hijo, por medio de la restauración que genera la palabra de verdad en nuestras vidas, ¿no? Las verdades eternas son las que nos restauran. Quizás veníamos creyendo que estamos destinados a una vida de muerte, de malos deseos, de borracheras, de esto o lo otro, cualquier cosa de esas, pero la palabra de verdad nos hace nacer de nuevo, porque viene a decirnos, no, vos no fuiste llamado a esa vida, yo te escogí desde la eternidad y te hice santo para mí, apartado para mis propósitos. Y que el primer propósito de nuevo es reflejar su imagen sobre la tierra. Y que nadie pueda decir que no vio a Dios, sino que lo puedan ver a través de la iglesia. O sea que anhelar esta vida, anhelar reflejar a Cristo en la tierra es alinearse al corazón de Dios, alinearse a lo que Él quiere para nuestras vidas. O sea, Dios como Padre quiere que te vaya bien en tu trabajo, en tus estudios, en
lo que emprendas, etcétera, etcétera. Pero Dios lo que quiere es que su imagen sea clara en tu vida. O sea, todas esas cosas van a perecer, pero hacer tesoros en los cielos es conocerlo a Él y que Él sea conocido por medio nuestro. Eso es todo. Eso es todo. O sea, lamentablemente a veces nos desvivimos realmente por cosas que van a perecer. Es como que necesitamos volver en nosotros mismos, así como lo hizo el hijo pródigo, volver en nosotros, en nuestra rutina. Decir, hey, yo quiero vivir para los propósitos y lo que tiene, digamos, fundamento eterno, que es ser igual a Él, reflejarlo, que en tu barrio puedan decir, hey, ¿este qué tiene? Vino, me habló y me sentí amado como nunca antes. Vino, me dio de comer y lo hizo no como para mí, sino había algo más. Él lo estaba haciendo desinteresadamente. ¿Qué pasó? Y eso es lo que quiere Dios, que Él sea conocido en todos. Básicamente eso. Sí. Tal cual era como decía Joaco de que bueno, que ellos vean, ¿no?, en nosotros algo distinto, que es justamente Dios. Es justamente eso lo que decía el versículo, rompiendo esa barrera. O sea, ese algo especial es Dios y ahí nos da la pauta para poder hablarle de Él y poder decirle, mira, todo lo que dijeron es totalmente mentira, Dios es así y lo mostramos como somos, ¿no?, con nuestro ejemplo. La verdad, buenísimo. Carly, ¿vos querías agregar algo más a esta pregunta o seguimos con la próxima? No, vamos con la próxima. Dale. La última dice, ¿cuáles son los beneficios, tanto personales como colectivos, que tiene vivir como Jesús vivió? Chan. Dale vos, amiga. Vida eterna. La respuesta es esperanza. Podría responder tantas cosas, ¿no? Gozo. O sea, más allá de las circunstancias, porque vivir con Cristo no se trata de que tu vida empiece a ser, ay, qué lindo, empieza a estar re bueno todos los días, no hay ningún motivo para entristecerme. No. Hay un montón de pruebas, hay un montón de dificultades, incluso la palabra dice, por seguir a Cristo, o sea, podemos ser insultados, perseguidos, pero nos gozamos en eso, porque vamos a vivir una vida eterna con Él. Y donde, como decía hoy Joaco, no hay sufrimiento, no hay dolor. Él trae restauración a tu vida. O sea, si hablamos, bueno, vamos a hablar de algunos, ¿no?, de los beneficios, y lo pongo en experiencia propia al día de hoy para hacerlo más práctico, ¿no? Él restauró mi vida. O sea, vivía una vida vacía, como decía hace un rato, que buscaba suplir carencias. Él lo llenó todo. O sea, lo único que quiero es estar más tiempo con Él, porque me reveló mi identidad. Hija, somos hijos de un rey. O sea, y del rey más bueno que te puedas imaginar. No hay un rey tan bueno como Jesús. Y Él quiere ser no solo tu amo y tu Señor, quiere ser tu amigo. O sea, la palabra dice que ya no los llama siervos, sino que los llama amigos. Entonces, o sea, hay demasiados privilegios y habría una lista muy larga. Tremendo. Una de las cosas que decíamos con Carly también, que por ahí la palabra beneficio suena medio rara, porque es como decir, bueno, por estos beneficios, hablando de un servicio, ¿no? Por estos beneficios que me da este servicio voy a adquirirlo, ¿no? Como si fuera algo que tendríamos que evaluar o una cosa así, ¿no? Como no me trae tantos beneficios, mejor no voy a vivir para Dios, no voy a reflejarlo. No, pero creo que o sea, es tremendo, porque si agrandamos la pantalla, digamos, si ampliamos, si vemos todo el panorama completo, somos como o sea, la gracia misma. No sé si me explico, pero ¿quiénes fuimos? ¿Qué fuimos nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros para separarnos para estos planes? ¿Qué vio en nosotros? Claramente no había nada de valor en nosotros.
no había nada, o sea, íbamos descarriados por nuestros propios caminos, haciendo lo que nos parecía mejor, pero Él decidió, andá a saber por qué, en su buena y hermosa voluntad, elegirte a vos, Carly, elegirte a vos, Belu, elegirte a vos, Nico, elegirme a mí y a todos los que están escuchando. A Dios le plació elegirte para que vivas de esta manera y salgas de todas las cosas que el mundo acarrea y demás. Le plació. No hay por qué, como decía Carly. No hay por qué. Le preguntás a Dios y me plació. Y hasta Dios te diría, ¿y a ti qué? Como dice la palabra. ¿Por qué preguntas eso? A mí me plació elegirte. Te amé y mi gracia está sobre vos. No hay mucha más razón que esa. Y somos escogidos por gracia y ese es el mayor beneficio, ¿no? De disfrutar de un Dios, de andar por el mundo como quienes tienen un Dios. Y después, bueno, la plenitud que da eso, como hablábamos, ciudadanos del cielo. Uh-huh. Pero creo que el mayor beneficio es poder experimentar su favor. Su favor. Quería traer un salmo, por último, que dice, Salmo 73, 28, dice, para mí el bien es estar cerca de Dios, ¿no? He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. O sea, ahí vemos como una cercanía con Dios tal que te permite ver su mano obrar sobre la tierra, sobre la gente y poder experimentar su refugio, su protección, su resguardo. A mí me encanta porque muchas veces decimos hay que mantenernos firmes en el Señor y hay que perseverar y está buenísimo porque es bíblico y la palabra lo dice. Pero también en Corintios, 1 Corintios, no me acuerdo qué versículo, dice que Él nos mantiene firmes en Cristo. O sea, Dios es quien agarra y nos sostiene sobre su Hijo, sobre la roca. Para que no perezcamos, para que todas las promesas que Él tiene con nosotros se cumplan, nos muestra su fidelidad en eso, ¿no? Y ese también es un gran beneficio, que no viene por vivir agradándole, sino que el vivir agradándole es como una consecuencia de conocer a Dios, de conocerlo verdaderamente. Entonces, como cambiar el esquema de ya obtuvimos todos los beneficios de entrada y esa vida que estamos hablando hoy es como decanta de los beneficios que por gracia recibimos, ¿no? Como que se invierte la fórmula con Dios, es una locura. Dios es así, ¿no? Por eso no piensa como nosotros, ¿no? ¿Estamos a tiempo de que agregue un versículo más? Sí. Por su pollo. Como resumen, ¿no? de la respuesta esta de mi parte, también con la palabra, ¿no? Del Salmo 16, del 6 al 11, que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, ahí te resume qué beneficio. Bueno, es hermosa la heredad que me ha tocado, herederos del reino, coherederos con Cristo, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, ahí está el resumen de la pregunta, los beneficios de vivir una vida tratando de ser como Cristo y con Cristo, ¿no? O sea, porque no hay un ser como Cristo sin Cristo. Sí, tremendo. Tremendo, Muy chicos, bien, lo que ¿no? dijeron. No, Llegamos la a verdad responder que las 4 cerramos con... Sí. Sí, llegamos. Bueno, llegamos pero al muy final bien. del programa ya. Ya nos tenemos que despedir. Se pasó Nos volando. tenemos que ir, muchachos, pero bueno, Sí. fue muy bueno, la verdad.
nos llevamos cosas clave, cosas muy buenas. Ujú. Así que, bueno, la verdad que muy, muy buen programa. Saludamos a la gente en el chat, a la gente que nos está viendo. Bueno, espero que haya sido, que la hayan disfrutado, que haya estado bueno, que les haya sido de bendición y que les haya podido hablar. Sí, tal Amén, cual. amén. Les agradecemos a ustedes, chicos, por estar, por quedarse un viernes hablando, por contar su testimonio, por contar nada, lo que el Señor les estuvo hablando. Gracias, los honro, los bendigo. Y bueno, a la gente y a ustedes también los invitamos el próximo viernes. Vamos a tener segunda parte también de perseverar en el proceso. Así que, bueno, nos vemos el próximo viernes. Bueno, Dios Nos los vemos. bendiga a Dios los todos. bendiga, No amada se lo Los iglesia. pierdan. queremos, gracias por invitarnos. Gracias, chicos, nos vemos. Chao. Nos vemos.